Dios les bendiga abundantemente. Soy la pastora Yamilei. Bienvenidos a Mujeres con Propósito. Hoy quiero invitarles a una nueva temporada con alas de mariposa. Un tiempo especial donde tendremos la oportunidad de compartir con ustedes tantas historias de salvación, de sanidad, de vida eterna. La palabra del Señor en el Salmo 68:11 dice: el Señor da la palabra y las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Así que aquí estamos en esta nueva temporada de Mujeres con Propósito, compartiendo grandes testimonios del poder de Dios. Tristezas cambiadas por alegría, vergüenza por danza, luto por cántico. Cada historia de cada mujer traerá nueva esperanza a tu vida, a mi vida y a todos los que le compartamos estos grandes testimonios de poder. Tantas historias de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Esas buenas nuevas que nos toca a nosotras, las mujeres, compartir. No te desconectes, quédate con nosotros porque hoy conocerás una nueva historia de tantas historias de salvación. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala otra vez con ustedes en este espacio tan maravilloso, una iniciativa del Ministerio de Mujeres con Propósito que ha celebrado su 15 evento el día 10 de mayo pasado, así que estamos contentos, estamos muy agradecidas por todo lo que Dios ha hecho en medio nuestro y como parte de este año que cursa nuestro ministerio, hemos estrenado el día 4 de mayo este hermoso espacio titulado Con Alas de Mariposa. Así que gracias por conectarse, gracias por seguirnos. Yo soy la pastora Yamilei. Te invito no solamente a que estés con nosotros conectados en esta mañana, también a que lo compartas, a que convides a otros a escuchar estas grandes historias de salvación de mujeres que todavía siguen haciendo historia, de mujeres llamadas por Dios para este tiempo y para esta hora. Así que compártelo en tus redes sociales. Es importante que otros escuchen, quizás están pasando por situaciones similares y esto es un gran momento para poder verdaderamente entender el poder de Dios, entender la gracia de Dios, entender la magnitud de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida de todas esas personas a quien tú le compartas esta historia en el día de hoy. Así que gracias por conectarte. Hoy tengo una invitada muy especial. Hoy Con Alas de Mariposa voy a entrevistar a una mujer que Dios nos las envió como regalo a nuestra iglesia en una temporada maravillosa. Así que estamos muy agradecidos y como yo siempre le digo a las mujeres de nuestra iglesia y a los miembros de nuestro equipo de trabajo, yo quiero honrar a nuestras ancianas, a todas esas hermosas mujeres que peinan canas. Quiero honrarlas ahora, queremos celebrarlas ahora, queremos dar gracias a Dios por su vida ahora y no después. Yo sé que los cultos memoriales son muy bonitos, que traen historias hermosas, pero en realidad la manera en que queremos honrarla es ahora y celebrar la bendición de tenerlas en medio nuestro, porque siempre es una bendición tenerlas en medio nuestro. Así que hoy tengo esa invitada muy especial y estábamos riéndonos antes de subir al programa de cuánto nos demorará la conversación. Bueno, Dios sabe, pero estamos listos para escuchar la historia de vida de nuestra querida hermana Elga Seda. Dios les bendiga.
Qué bueno, Elga. Qué privilegio poder estar en este día con usted y escucharla, escuchar tanta sabiduría, porque Es mío, siempre, es mío. amén, siempre que usted habla, pues nos deja tanta sabiduría, nos deja preguntas, nos deja tareas. Así que hoy estoy muy bendecida de tenerle y quizás pues la mayoría de la gente que la conoce, pues ha visto su historia a lo largo de su liderazgo en la iglesia, como maestra, enseñando, formando generaciones, pero hoy vamos a conocer un poquito más profundamente a Elga, esa Elga niña. ¿Cuál es el nombre completo de Elga? ¿Dónde nace? ¿El nombre de sus padres, los hermanos? ¿Cómo fue, cómo fue el nacimiento de esta gran estrella que Dios nos ha regalado? Bueno, mi nombre es Elga Magali. Oh, Tengo tocallas en mi iglesia. sí. Y mi papá, que es de apellido Seda, de San Germán. Mi mamá de Ponce, ponceña, Oh. Rivera, aunque realmente en la historia y todo eso que hemos ido atrás, encontramos que su verdadero apellido debió ser Domínguez, porque Mm, ella se lo quitó, le puso el del padrastro. Dios Es mío. otra historia, es otra historia, pero fue tremendo ir atrás a esas historias, ¿verdad? Sí, De la vida de nuestra gente, de los que amamos. Y qué bueno, esto de verdad que es un reto contar la historia de uno. Hay muchas cosas que uno no las cuenta por respeto a los suyos mismos, pero sin embargo hay cosas que sí se pueden decir porque son partes naturales en la vida de cualquier familia. Y pues, además de verdad de que nací en Ponce, tengo, pues, éramos 4 hermanos, uno el más pequeño ya partió con el Señor, ajá. y pues crecí en ausencia de mi padre, Mm, porque él fue enlistado en el ejército cuando la Segunda Guerra Mundial. Y cuando yo nací, él estaba en Alemania. Así que lo vine a ver por primera vez a los 9 años de edad. con 9 años conoce a su papá. Que conocí a mi padre. Y él, pues naturalmente, nunca me buscó, ¿verdad? Nunca se preocupó por mí. Y eso, aunque mi mamá nunca me habló mal de mi papá ni nada, al contrario, siempre hablaba bien de él. De las pocas veces que se refería a él, Ajá, no guardo ningún recuerdo malo, ¿verdad? Sobre qué mi, bueno. pero sí tenía una huella en mi corazón. Una ausencia total, Elga. Una Entonces, ausencia total de mi padre, ¿verdad? lo ve a los 9 años y después con qué Sí, frecuencia lo vuelve a ver. sí, no, ya muy mayor, ya mayor yo. Ya. Entonces tuve uno de los hijos de él, se acercó a mí, me visitó en mi casa y que quería empezar una relación conmigo como hermana. Entonces, ya mi papá estaba enfermo y pues entonces ya enfermo él fue que tuve ese privilegio, ¿verdad? Qué bueno, De sí. hablar con él, conversar, sí. Fueron momentos duros, porque ahí pues yo tuve una crisis después. Pero bueno, más adelante lo iré contando. Qué bueno, esperamos esa historia. Bueno, voy a hablar de mi madre. Mi madre a los 14 años se había separado de la iglesia tradicional, ¿verdad? Y se hizo miembro de la Iglesia Evangélica Unida siendo muy jovencita, natural, Ujú. y rompiendo con la costumbre de la familia, porque era una familia que además de ser católica práctica, coqueteaba con el espiritismo. Oh, porque es que siempre, no sé por qué Sí, razón, la iglesia no eran espiritistas, pero consultaban sus amistades y esas cuestiones, ¿verdad? siempre esa relación que se Ajá, establece entre el sí, catolicismo y y toda tenían esa. sus altares y cosas, sus Exacto. imágenes, sí. Bueno, pero yo en esa etapa de mi niñez sufrí grandes carencias.
Y, y mi madre se apartó de Dios en esa etapa, ¿verdad? Porque tenía muchas situaciones. Se volvió a casar y se trasladó a Nueva York. Y debido a la infidelidad de su esposo y el invierno crudo, mi madre enferma y regresa a Puerto Rico y se divorcia de nuevo, ¿verdad? ¿Siempre ustedes con ella? ¿Nunca los dejó? Nunca me nos dejó, nunca, nunca. Mi madre nunca nos dejó. Siempre Qué bueno. estuvimos con ella. Y pues, fue. Bueno, ya en ese tiempo, ella se divorcia de nuevo porque él no quiso regresar a Puerto Rico. Se quedó por allá y hizo su vida. Ya éramos 3 sus hijos. Y cuando ella regresó a Puerto Rico, su padrastro, a quien nosotros lo consideramos nuestro abuelo todo el tiempo, la echó de la casa, pues no podía tenerla en la casa. Así que mi madre por tercera vez se casa y con un hombre que resultó maltratante. Wow. Y tuvo dificultad para divorciarse porque para denunciarlo tenía que llegar con señales de maltrato a la policía. Dios mío. Un día llegamos bajo lluvia al cuartel de la policía y finalmente la divorciaron. Esa era la realidad, ¿verdad?, de ese tiempo para mí. Bueno, cuando mi madre ya tenía 27 años, para ese tiempo, ¿verdad?, cuando ya nos tenía a los 4, y nunca se volvió a divorciar. Nunca, perdón, nunca se volvió a casar, nunca, ni se enamoró. Se acercó nuevamente al Señor. Qué bueno. Se dedicó a criar a sus hijos y a trabajar para ellos. Nunca recibió ninguna ayuda para sostener a sus hijos. Así que usted se imaginará pues todo el esfuerzo de una mujer con 4 hijos en un tiempo como aquel. Ella trató de estudiar, llegó a terminar su segundo año de universidad, algo que ninguna de las hermanas ni los hermanos logró hacer. O sea, ellos no terminaron ni siquiera el cuarto año. Y ella con sus hijos, con lucha, lo terminó y llegó hasta estudiar. Wow, qué ejemplo. Es como decimos en mi país, fue una mujer echada para adelante. Era sumamente delgadita, apenas medía 4 con algo y pesaba 90 libras mojadas. Pero bien guapa y bien Muy hecha para linda, adelante. muy linda, muy fuerte, muy Qué fuerte, bueno. una mujer muy fuerte. Bueno, pues cuando nos mudamos a un sitio bien cerquita del río en una ocasión, que le consideraban un arrabal en ese tiempo, y no teníamos agua y había que buscarla diariamente. ¿Quién era que le buscaban? Elga, Esta niña, la niña mayor. tenía 7 años, flaquitita. Ay. Y yo pues no podía hacer otra cosa porque mi mamá no tenía otros recursos, sino que era su hija mayor. Y pues simplemente un latón de agua, íbamos a la pluma pública, que había a 400 metros de mi casa, y esa niña cargaba ese latón cuando regresaba de la Escuela. Exacto, cuando yo tenía el tiempo, porque siempre estudié, nunca me dejaron, nunca tuve que faltar a la escuela, gracias a Dios, a menos que me enfermara. Y así, parte de mi vida fue algo difícil en mi niñez, pero yo no recuerdo una niñez maltratada, que me sentía maltratada. Ajá, ni usada. Ni usada ni abusada, porque yo amaba tanto a mi madre y lo hacía todo como, yo creo que Dios había puesto en mi corazón algo especial, porque yo nunca me sentí ni hostigada, y las situaciones yo las veía que no eran mías, sino eran, ¿verdad? Era como yo mirando una película, pero que no me tocaba a mí. Pero qué hermoso que en medio de todo eso usted no quedó con resentimiento, porque No, generalmente para los hijos, nada. qué Para bueno. nada, para nada. Yo fui como una mano derecha para mi mamá. Usted se sentía como parte de la Porque solución y no del problema. Ajá, exacto. Eso fue algo que Dios lo puso
¿verdad? Eso En es mi un vida trato especial de Dios en su sí, corazón. sí fue algo especial. A pesar de todo ese panorama, ¿verdad? Pues ya había sembrado en mi vida la sensación de que todo iba a cambiar y a mejorar. Gloria a Ya Dios. eso estaba sembrado. Amén. Y yo creo que fue Dios quien lo sembró, porque Claro que todavía yo sí. no le conocía. Y el Evangelio también había sido sembrado. Amén. Um, Conocía la historia de Jesús, como decía Job, de oídas te había oído, Ujú. ¿verdad? Y de jovencita, cuando mi mamá no podía llegar a la iglesia, aquí me encargaba a mis 3 hermanos pequeños y recorríamos a pie Mm. el centro de la ciudad de Ponce, de donde vivíamos, hasta llegar a la iglesia Evangélica Unidad de la calle Marina en Ponce. Wow, qué memoria. Cuidaba de mis hermanos siempre que mi mamá salía a trabajar y yo estaba, ¿verdad? Disponible, porque en otros, pues ellos estaban en la escuela o si no con algún familiar. Me gustaba estudiar. Lo que se nota Me no se gustaba pregunta. estudiar. Me gustaba estudiar. Cada año escolar era un reto para llegar al siguiente grado. Yo siempre estaba pensando que pronto iba a estar en el otro grado. Oh. Y eso la animaba, la Sí, animaba a seguir. así es. Pero qué bueno, Elga, que en medio de todas esas circunstancias nunca tuvo que interrumpir sus estudios, que pudo seguir Nunca, adelante. nunca, porque para mi mamá los estudios eran sumamente importantes. Ella era, yo les decía, ratón de biblioteca, Qué porque bien. aunque no podía comprar libros, ella de alguna manera buscaba libros de sus amistades, siempre estaba leyendo. La cultura que ofrece, ¿verdad? La Sí, lectura es algo sí, maravilloso. sí, sí. Qué So, bien. yo le doy gracias a Dios por ello. Pues a los 16 años entré en la UPR con una beca legislativa que cubría todos mis gastos. Yo misma llené todos los pasos requeridos Para poder, para solicitar el pago de mis estudios y mi ay, Dios madre mío, solamente tuvo que firmar sorprendida de que yo hubiera logrado. qué regalo tan maravilloso, Elga. 16 años tenía cuando entré a la 16 Universidad de años. Puerto Rico. Wow. Para aquellos que hoy batallan tanto para estudiar, cuando se quiere, se puede. Se puede. Bien, pues, ¿cómo conocí? ¿Cuál fue mi vida familiar, verdad? Le voy a Ajá, contar. de jovencita entonces con 16 años se va a estudiar como a una preparatoria, me imagino, De un joven, high school, o no, ya va directo a la universidad. no, yo voy directo a la universidad. Wow. Sí, Entonces, muy yo me gradué, adelantada. sí, yo me gradué a los 16 años y en ese mes que cumplía los 16 años, en septiembre, pues yo entré en agosto en la universidad. Y vivía todavía en casa de su mamá. No se fue nunca de Sí, casa con de mi su mamá, mamá. pero sí, yo viví en Ponce y la Universidad de Puerto Rico se encontraba en Río Piedras, en el área metropolitana, en el norte del país. Y entonces tenía que viajar toda la semana para ir a casa. Toda la Ujú. semana después que yo salía de la universidad, tomaba un auto público y entonces mi mamá pagaba 2.50 por ida y 2.50 por vuelta, $5, que realmente eso era una millonada, Un esfuerzo pero grande. para que yo fuera a la universidad. Pero Pero del resto no tuvo que poner ningún dinero porque todo me lo pagaban. la beca y todo, todo fue completo. Todo Wow, completo. qué Entonces maravilloso. entré a la Facultad de Ciencias Generales, porque mi idea era estudiar terapia ocupacional. Qué bien. Así que, porque yo tenía una tía que era terapista ocupacional, que por cierto murió de 99 años y medio hace poquito. Santo Dios, A la tía, hermana de mi papá, siempre qué se preocupó hermoso. por mí y siempre atenta a mí. Y entonces, pues, ella fue hasta el empleo que conseguí, el primer empleo que conseguí, pues ella me ayudó para conseguirlo. ¿Iba a la universidad y también trabajaba o se dedicaba No, completamente a la cuando fui a universidad? la universidad no trabajaba.
Ya, 100% estudiando. 100% estudiante, sí. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿cómo fue esa jovencita? ¿Fue enamorada o no? Ay, bueno, no fui enamorada. Ajá. Solamente que cuando salí de mi casa me sentí como un pajarito que había volado de la jaula, había salido de la jaula, porque eran muchas responsabilidades y claro, aunque yo no tenía ese pensamiento, pero yo sé ahora que miro, ¿verdad? Que me veo atrás y yo lo que hice fue volar. Liberarse. Mira, porque siempre pensaba que había algo mejor para mí, ¿verdad? Se tenía Pero tenía esos sueños, o esos sea, sueños, sí. fue una niña soñadora y la juventud no opacó esos sueños, siguió soñando. Qué bueno. Bueno, en la adolescencia, mientras yo estaba en la escuela intermedia, en el 8º grado, un niño que se sentaba detrás de mí constantemente me llamó la atención alándome las trenzas. Dios mío. Pero ¿qué pasa? Yo tenía amistad con sus hermanas, ¿verdad? Sus hermanitas éramos pequeñitos, yo tenía alrededor de 12 años por ahí. Mm. Un día, mientras me encontraba sentada leyendo bajo uno de los grandes árboles de la Universidad de Puerto Rico, veo de lejos a este joven que camina hacia mí. Él Mm. acostumbraba a salir de la escuela vocacional Miguel Such, que se encuentra detrás de la universidad. Y para tomar autobús tenía que cruzar por la calle donde yo estaba, que es una calle que entra a la universidad, porque la Universidad de Puerto Rico pues es grandísima y tiene sus calles, como una ciudad. Sí, sí, es una ciudad pequeña. Entonces, pues yo me encontraba allí y veo a este joven y nos sorprendimos, ¿verdad? Y comenzamos una relación amorosa porque yo empecé a visitar a su casa y él a visitarme. Oh, Planeamos casarnos, pero los planes no se dieron como esperábamos. Asumí mi responsabilidad de mamá muy, muy joven, 19 años, cuando tuve mi primer niño. Pero Dios había colocado en mí una fortaleza especial. amén. Ah, yo desconocía eso, ¿verdad? Creía que era invencible y me sentía ser una buena persona. No sabía buscar a Dios. Wow. No, yo no sabía buscar a Dios. Aunque en mis grandes crisis siempre acudí a Él. Y vi su mano obrando muy poderosamente en medio de mis circunstancias y lo agradecía. Amén. ¿Verdad? Siempre busqué una iglesia porque había sido enseñada en el Evangelio, buscaba una iglesia. Pues no puedo decir que Dios no estaba, siempre Dios estuvo, lo sabía que Dios estaba, pero yo no estaba consciente, Dios estaba, pero usted no estaba al 100% con Dios. sí, no estaba al 100%. Bueno, yo realmente Vino ese primer embarazo. vine, Él, con mucho sacrificio y escasez, yo levanté, ¿verdad?, mi familia, y llegué a completar mi educación universitaria después que me casé. o sea que usted paró la universidad para, para tener la familia Sí, y luego retomó los estudios. así, Ya. así retomé los estudios. Pues hubo unos tiempos bien fuertes porque pues descubrí en mi primer matrimonio que mi esposo pues este, estaba atado a las drogas. Mm. Este, aunque él era él tenía su trabajo, lo amaba mucho en el trabajo, él se ganaba la confianza de su jefe. Y en un momento dado, ¿verdad? Eh, pues él me invitó a la oficina y entonces me dijo que quería ayudarlo. Ujú. Yo tenía a Johan, a Jacqueline, la mayor, y a Janet, eran mis dos primeras hijas.
Y entonces ya yo sabía la situación y se lo dije, yo lo sabía, pero como yo nunca se lo dije a mi familia para no, este, Causar una me situación. sentía también avergonzada. Este, yo no quería que nadie lo supiera. Ni siquiera la familia de él, que vivía frente a nosotros, yo le decía nada. O sea, lo sufrí todo calladamente. Pero pues Y las niñas no se daban cuenta, ellas no, no. no, yo protegía a mis hijas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo estuve protegiéndolas y realmente no supieron sobre su papá hasta ya mayores, que entonces pues hubo el momento de encuentro donde él contó su historia bien terrible, él lloró mucho frente a nosotras, contando su historia porque él pues por 3 ocasiones, ¿verdad? La primera ocasión el jefe nos ayudó para que él fuera a un tratamiento con lo que llamaban CISLA en Puerto Rico, que era cuando el tiempo donde había empezado la drogadicción en Puerto Rico. Y entonces, pues ahí, pues ellos me ayudaron, Para que se tratara. tuvo el tratamiento, salió muy bien, pero regresó. Wow. Entonces, por segunda vez, volvió bien terrible la situación. Él estaba usando drogas muy fuertes, que la peor era la heroína. Yeah. Una situación bien terrible. Pero yo trabajaba, yo cuidaba a mis niñas y pues llegaba, lo atendía, pero realmente estaba tan involucrada en mi trabajo y en resolver mis situaciones que pues pude vencer, gracias a Dios. Era como un refugio el trabajo y Sí, todo eso, todo era ¿verdad? exacto, todo eso me hacía, al estar involucrada en mi quehacer, Pues entonces, no sentía eso como algo, pero bueno, yo estaba apartada del Señor. Bueno, y esas ya consecuencias, casarse fuera de la voluntad de Dios, Helga, es terrible, terrible, terrible. eso Es es algo terrible, que, es algo que no debe ocurrir, no debe ocurrir, pero en ese tiempo no lo doy como excusa, claro, pero sí, no era un tiempo donde se aconsejaba a los hijos, se les enseñaba sobre cómo relacionarse con un esposo, cómo un matrimonio se llevaba a cabo, porque todo el mundo pues se casaba y contigo pan y cebolla. exacto, y pasaban y aguantaban las familias y a veces vivían en la misma casa y no era matrimonio, pero todo el mundo, mira, Sí, silenciado. todo silenciado, porque eso le pasaba a mis abuelos que vivían juntos, pero Sí, no se hablaban y de eso no se podía hablar. cada uno tenía su habitación aparte. Exacto, como nos enseñan desde chiquita, los trapos sucios se lavan en casa. Pues Exactamente. mire, todo el mundo tiene que guardar silencio y se aguantaban muchas cosas, se callaban muchas cosas en el seno de las familias Sí. para no lastimar. Bien, O bueno, no sé cómo se lastima más, ¿no? Pero bueno, esa era la manera tradicional, sí, cómo se veían las cosas. era algo, pues, como que era parte de la vida. Y, Exacto. de hecho, los niños no se sentían maltratados precisamente porque era parte de la vida, era como asumir un rol más dentro de donde tú vivías. Exactamente. Eso realmente. Y entonces te quedas separada, divorciada, con 2 o 3 niñas. Bueno, cuando él vuelve otra vez a reincidir, se le envía para Kentucky, Ujú. 3 A meses, otro tratamiento. otro tratamiento la segunda vez, y cuando regresa llegó como cuando yo lo conocí. Ah, Muy, muy bien, muy bien, muy bien, y volví a enamorarme de él. ay, qué bonito. Y uno intenta, qué bueno, porque no le quedó el aquello de decir, no lo intenté una y otra vez. Yo, Ajá, yo hice mi parte. hice mi parte. Entonces, en eso quedé embarazada de Johanna. Oh, bien. Sí, Johanna nace de esa luna de miel entonces. esa luna de miel. Pero tristemente él regresó otra vez. Ay, Señor. En ese tiempo él se escondía en la casa, no quería salir, porque sabía Mm. que si salía pues iba a volver a reincidir. Pero pues ocurrió.
ocurrió. Wow. Este, fue una crisis bien fuerte. Y es muy difícil, es tan difícil, solamente de la mano de Dios, solamente un Pues milagro. solamente Dios estará que está. Bueno, tanto que en ese tiempo, ¿verdad? Yo estaba terminando mi universidad, ya, porque yo trabajaba part-time, primero en el departamento de salud y luego me tuve que trabajar full-time en el departamento de salud. Pero para poder terminar mi bachillerato, ¿verdad? Que nosotros en Puerto Rico, pues en la universidad, los 4 años de un universitario, yo tuve que dejar mi trabajo full time porque estudiaba después de las 4:30 que salía y llegaba a las 10 Wow. a mi casa. Mi suegra que vivía al frente se quedaba con las nenas, le daba las 3 comidas, Ah, las recogía por la escuela, estaba detrás, las nenas caminaban hasta casa. qué bueno. Y pues, así fue en ese periodo, ¿verdad? Eh, yo pues siempre quise darle lo mejor a mis hijas y ese era mi norte. Mi Claro, y norte por era, eso estoy segura que todo ese sacrificio que hizo por la universidad ya no lo hizo por Elga, lo hizo por las no, niñas. todo era por mis hijas, todo Sí, era por mis hijas. Quizás por las carencias mías yo no quería que ellas sufrieran lo mismo. Pero de todas maneras, pues todo lo que me pasó era natural porque no contaba con Dios. eso es importante que lo diga Elga. Y no Cuando Dios no contaba está en con el Dios. centro, Cuando Dios no está, no importa, porque dice la palabra, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. así mismo. Así que, pues, bien, bueno, yo pasé de más, son tantas experiencias, ¿verdad? Tantas y tantas que, bueno, es imposible contar. Por eso, como usted dice, debo escribir un libro sobre Escriba, ello. exacto, por capítulos, Lo estoy diciendo públicamente porque me veré obligada a para que hacerlo. se comprometa y no nos quedemos en suspenso hoy, porque hoy nos vamos a quedar en suspenso con muchas historias. Y entonces termina la universidad, se separa y se queda con las tres niñas usted. Me quedo con las 3 niñas, pero en ese intervalo, ¿verdad? Llega a mi casa cuando ya había puesto los papeles de divorcio, ya estaba en una crisis, estaba barriendo la sala de mi casa en ese momento, cuando llega una mujer a mi casa eh, que era enfermera. Ujú. Ella estaba llevando propaganda de una iglesia que había iniciado en la esquina en la calle donde yo vivía. Se llama Wow, Misericordia, la iglesia. Le llamaron en un momento dado la iglesia de los artistas porque muchos artistas de Puerto Rico se convirtieron por causa de la iglesia. qué bien, qué Sí. bueno. Entonces, esa iglesia levantó una campaña de 7 días corridos, todos los días. Wow. Y ella me invitó. Cuando ella se asoma a la puerta de mi sala, yo me tiré sobre los brazos de ella y empecé a llorar. Ya desesperado. Esos fueron Y yo los brazos que ya Jesús estaba, mandó. eso fue. Y pues esos 7 días visité la iglesia con el que fue mi esposo primero. Y entonces él pasó al frente, el último día pasó al frente y claro, yo pasé físicamente. Ya, pero no de corazón. No, de corazón. Yo lo que quería era que el Señor hiciera algo con él, no conmigo. Usted Era con él, lo porque llevó mi a él. preocupación era él, no yo. Desenfocada, ¿verdad? ¿Verdad? Porque, pero muchas veces hacemos así, llevamos al altar a la otra persona pensando yo no lo necesito. No, yo Si no se lo- resuelve la situación con él, pues también se va a resolver Claro, conmigo y no nos damos cuenta que el trabajo es personal y cada uno tiene que resolver cosas. exactamente. Bueno, pues esa iglesia a quien yo amé y honro, ¿verdad? Esa congregación. Ellos ayudaron a que él en California, con Teen Challenge, fuera a California a ser restaurado. Ay, qué bien. De hecho, allí él se fue del tratamiento y Mm, estuvo deambulando debajo de puentes, comiendo de las basuras
de los zafacones que después él nos contó, con Wow. lágrimas en los ojos. Él, pues, él murió de cáncer y está en la presencia del Señor, se reconcilió. Gloria Pero a Dios. era otra vida con otras situaciones terribles. Así que usted con sus situaciones terribles y todo ese bagaje humano se casa con otra persona que tiene Otras tendencias también. otras situaciones terribles y con un bagaje humano también crítico y de Mm. grandes crisis. Y uno no lo sabe, por eso casarse es algo bien importante. Después de la salvación, siempre el pastor Roberto dice que después de la salvación es la decisión más importante. Más Y sí, importante, ciertamente, porque es que, más importante. Elga, yo me casé con 19 años, o sea, yo llevo más tiempo casada que soltera. O Sí, sea, uno pasa más tiempo porque uno se casa para toda la vida. Entonces, así es, pasas más tiempo casada que soltero así o es. soltera. Entonces, es muy importante saber elegir la persona correcta. Y yo lo sabía, a los 12 Sí, años, yo lo sabía, pero wow. no lo entendía, porque a los 12 años yo me hice un juramento a mí misma. Yo dije, nunca me divorciaré. Mm, ¿Por qué? Porque había vivido los divorcios de mi de tu mamá, mamá. más había visto también los divorcios en algunas de mis tías. Wow. Y eso seguro Entonces, la marcó. y yo vi todos esos panoramas, yo los viví niña. Como yo Mm, era una muchacha tan despierta, pues podía, apreciar toda esa sin situación palabras, podía irregular. ver muchas cosas. Mm, Y eso lo hice, pero ¿qué pasa? Que ya eso estaba grabado en mi corazón y cuando yo tuve que hacer la decisión de divorciarme, eso fue bien fuerte, fue una crisis para mí terrible, terrible, terrible. Pero era como luchar por aquello que usted había apostado para toda la vida. Es el exacto, desprendimiento. exacto. La gente cree que divorciarse es como No, ir y no, firmar un papel. eso es otra de las pérdidas. Bueno, Una pérdida, hay un duelo, es un muchas proceso. pérdidas en el camino, Yeah. que no se procesan Ujú. y se quedan latentes, ¿verdad? Así que la herida del desamparo estaba latente en mi corazón. La Y herida del desamparo. sí, del desamparo, porque yo me sentía desamparada y por eso mi libro yo lo llamé, y la tesis que hice en el doctorado fue sobre eso, el desamparo del hombre frente a la cruz. Ahorita vamos a hablar de los libros, Sí, pero qué difícil, porque entonces divorciarse es como verse igual que esa niña desamparada, yes. cubriendo o haciendo un rol importante para ayudar a su mamá y sacar a sus hermanos adelante. Pero Yes. entonces ahora como mamá con 3 niñas, wow, Elga. Ok, mi primer hijo murió. El primer embarazo. Sí, mi primer hijo murió. Nació con un tipo de distrofia muscular. Tenía los músculos inapropiados, por lo tanto no podía hacer lo que todos los bebés podían hacer, de Oh, cambiarse, de eso. Él creció precioso, de hecho tengo un retrato con él, yo conmigo así en mis brazos. Pero en un momento dado adquirió una bronquitis. El médico que le atendía no era el médico de él que conocía su situación y en vez de hospitalizarlo lo envió para la casa y murió en los brazos de mm, mi mamá intentando darle, ¿verdad? Que pudiera respiración. respirar y él murió. Así Entonces, que haciendo un resumen, una niña sin figura paterna, cumpliendo el rol de la mayor de los hermanos y ayudando a la mamá, experimentando esa sensación de desamparo por no solamente los divorcios de la mamá, sino de la tía. Luego esta situación de un nuevo matrimonio para toda la vida, pierde el primer bebé o muere el primer bebé con meses de nacido, vienen estos procesos de crisis por la drogadicción, nacen las chicas, van a la iglesia, las cosas aparentemente cambiaron, pero luego después se pusieron peor, toma la decisión de divorciarse y ahora es un empezar de nuevo. empezar de nuevo. Pero yo frente a mi casa Ajá. había una joven, porque era una mujer joven, que vivía al lado de mi suegra. Y ella me cuidaba a Johanna cuando ya Johanna estaba
más bebecita, ¿verdad? Más grandecita. Era bebé, no es que era más, era bebé. Y entonces el primo de ella se hospedaba con ella. Ya. Entonces, mi hija enferma, mi hija, la bebé enferma, y él, con un gesto muy, muy amable, él pagó el hospital y todos los gastos de mi hija, porque teníamos la relación de amistad así, de que eran vecinos, y yo apreciaba mucho a su prima, ella era cristiana. Es cristiana porque todavía está viva. Ay, qué bien. Se llama Elisa, yo la amo mucho. Qué Es una bien. persona a quien una de las personas Aprecio. que fueron clave en mi vida, porque cada vez que yo iba a la casa, ella decía, vente, Elga, vamos para mi cuarto, y orábamos. Ay, qué bien, qué soporte espiritual. Eso fue algo muy lindo de ella. Pero yo me enamoré de ese muchacho. Eso es otra historia, pero volví a casarme, parecía todo marchar bien. La conquistó, el que tiene al hijo tiene al padre, pero aquí fue a la mamá. Exacto, buscando un hogar estable, una persona con quien yo estable, que era, ¿verdad? Yo nunca tuve mi padre, esa imagen de varón no estaba conmigo, el que escogí para casarme no estaba conmigo, yo estaba bien, me sentía bien desamparada en ese tiempo. Y Como perdida. de una crisis, ¿verdad? No es bueno no salir de una crisis y entonces tomar decisiones tan grandes como el matrimonio. Si usted está en Exacto. crisis, nunca tome decisiones importantes en su vida sin el consejo de Dios. Y eso me faltó a mí. Hay que cerrar un ciclo para poder abrir otro. Y Exactamente. hacerlo siempre de la mano de Dios. Cuando Dios no Uh está y tratamos de abrir un ciclo sin haber cerrado el otro, pues siempre trae consecuencias. Y siempre contando con nuestras propias fuerzas, porque yo dije, Exacto. yo tengo ahora una oportunidad de darle, él tenía un trabajo estable, ganaba más que yo. Ya yo había empezado a trabajar como maestra, y entonces yo dije, bueno, una oportunidad de darle estabilidad a mi familia Es y un buen partido. de empezar de nuevo. Bueno, pero me ilusioné que sería una oportunidad, me ilusioné. Claro, claro que sí. Y qué bueno que creyó en el matrimonio. Hay gente que nunca más vuelve a creer. Decía usted que su Así mamá después es. de sus 27 años no se casó más porque no creyó más en el matrimonio. Pero qué bueno que usted se empeñaba en darle un hogar a sus hijas. Y Sí, sí. eso Yo es duré bonito. 9 años en mi primer matrimonio, 9 años, pero bueno, No resultó. no resultó. Y con mi esposo, del cual soy viuda, Ajá. duré 42 años. Dios mío, una vida entera. Sí, una vida entera. Pero ya ahí tenía el Señor sobre todo. Amén, amén. Y entonces comenzaron una nueva vida. Sí, mi cuarta hija acababa de nacer. Oh, Tengo 5 y fue entonces que en un aparatoso accidente, el día me tenía que restaurar en la iglesia, en el trabajo, no en la iglesia, en el trabajo, tenía que regresar porque ellos daban una licencia de maternidad ajá. y en el 41 días de haber nacido la niña, pues yo me reporté al trabajo. Pero usted sabe que cuando los bebés son pequeñitos, uno no duerme. Ay, sí. Mi esposo trabajaba en un lugar que salía a las 11 de la noche. Yo tenía que coger el auto e irlo a recoger. Y me Mm. quedé dormida en ese momento, ¿verdad? De día en una autopista, expressway. Estaba yo en la 65 de Infantería en Puerto Rico, en Río Piedra, que es una avenida, ¿verdad? Donde hay mucha Grande. actividad. Pero cuando llegué a la esquina de la Simón Madera, una luz, aunque yo había puesto música alta y empecé a cantar para no dormirme, ¿verdad? Eh, 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 Inmediatamente que la luz del semáforo cambió para doblar a la derecha, ahí me quedé dormida y yo no supe más. Bajé una cuesta bien larga y cuando cogí una alcantarilla
que desperté. A rapidito, cuando vi que iba sobre un camión de esos de tumba que le llaman, que son unos camiones que tienen unas maderas atrás porque cargan cosas. Y entonces yo inmediatamente le di la vuelta hacia mi izquierda a mi auto, pero ya era muy tarde. Perdí. Pues eso fue pérdida total y yo estoy viva por el poder de Dios. Por el propósito de Dios. Fue un milagro de Dios. Dios tenía un plan conmigo. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Tengo 82 años. Yo tenía 31 años cuando me sucedió eso. O sea que yo era joven. Han pasado 51 años. Eso fue en el 73, el año en que yo nací. En el 73 nació mi hija, Elga Maribel. Oh, ya. Yeah. Qué con bien. La que yo vivo. Con la que usted vive. Ajá. Qué bien. Somos de la misma edad. Sí, exactamente. Wow. Pues en ese trayecto al hospital, a mí me recogieron alguien, no sé quién, pero el Señor trajo a mi mente como un disco rayado el Salmo 23. Wow. Le digo como un disco rayado porque todo ese volvía, terminaba y volvía. Y lo repetía. Y volvía y terminaba el Salmo y volvía. Algo que el Espíritu Santo hizo, que fue lo que me hizo sentir que a pesar de que yo no podía hablar, mi lengua fue cortada en 3 pedazos, perdí mi dentadura, casi todos los dientes, las quijadas se rompieron. Bueno, fue una operación bien fuerte que me hicieron. Wow. Parecía un fenómeno. Estuve una semana sumamente hinchada que todo el mundo pensaba que o que me quedaba loca o que moría. Me mandaron para el hospital, tuve una semana, me mandaron al hospital, después tuve 27 días más en el hospital. O sea que fue muy grave, pero gloria a Dios. Él me salvó de morir. Amén. Y desde ese momento, pues unos meses más tarde, Dios me volvió a visitar. Y ya esta vez fue para salvación. Aleluya, llegó el momento. Llegó el momento. Entonces, el Espíritu Santo me empezó a llevar por las escrituras. Yo no sé, porque yo nunca había comprado una Biblia. En ese tiempo no había dinero para comprar Biblia. La Biblia no todos los hogares la tenían. La tenían, exactamente. Pero de alguna manera, después supe que fue que mi hermano había dejado mi hermano pequeñito, había dejado esa Biblia, pues equivocadamente en mi casa, pero no era equivocadamente, era a propósito. Dios tenía un propósito. Era una Biblia, siempre recuerdo, porque era una Biblia Nácar Colunga. Oh, sí, tengo una en la oficina. Guardo una. No sé qué pasó con ella, pero... Óigame, pero esa Nácar Colunga tiene un lenguaje en español bien complicado. O sea que si empezó a leer una Nácar Colunga, mis respetos, Elga. Mire, fue una cosa maravillosa. El Espíritu Santo me llevó de la mano por las escrituras. Solo yo la abría para leerla. O sea, wow. Simplemente Dios me convenció de pecado a través de la escritura. La palabra. En Romanos y en los evangelios. Comencé a leer los evangelios encerrada en mi casa por 3 días sin comer. Y ¿en un ayuno? En un ayuno que yo no desconocía lo que era el ayuno. Por eso le digo, un ayuno que usted no sabía que estaba en ayuno. Wow. Pues, y de hecho, mi familia creía que yo me había vuelto loca porque yo me encerré en mi cuarto. Wow. Y nadie se atrevía ni a entrar. O sea, Dios hizo que nadie entrara, punto, ni en mi esposo. Había otro baño, así que... Un retiro completamente, entonces. Terrible, sí. Wow. Y fue maravilloso porque yo había escuchado muchas predicaciones porque siempre iba a la iglesia. O sea, hay domingos que yo no iba, pero siempre que podía yo iba a una iglesia porque me encantaba escuchar las predicaciones y todo lo que tuviera que ver con Dios. Le gustaba. Me gustaba. Así que empecé a leer los evangelios y después yo empecé a preguntarle al Señor. A hacerle preguntas. Y entonces él me dijo en el libro de Romanos, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y yo
pensaba que era una buena mujer. Que era buena, que no necesitaba Era buena, perdón. era buena, todo el mundo me decía que era buena. O sea, mi familia y todo el mundo, yo no sé qué tenía en la cara que parecía tan buena, pero Dulce, amable, trataba de hacerlo bien y bueno, pues la gente se hace un concepto de que con eso es suficiente, que con no, ser no, bueno no, es suficiente. bueno, no, no, no es buena. Pero qué bueno que la palabra llegó. Tremendo, fue un diálogo entre él y yo por 3 días encerrada, pero al hacerle preguntas, él me las contestaba a través de la misma escritura. Era algo, una conversación, Como un diálogo, qué un bien. diálogo. Eh, Dios se la ingenió para que pues tuviera esa oportunidad y empezó, por ejemplo, yo llegué a un momento que él me mostró en las escrituras, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos 5, y entonces ahí yo le creí a Dios y recibí a Dios como mi Salvador. Aleluya. Fue, Gloria a Dios. él fue llevándome por cada, yo haciéndole preguntas y él llevándome. Fíjese que recuerdo la experiencia de Lutero, el reformador, después. Cuando yo sentí la experiencia de la convicción de pecado, en ese Ujú. momento yo sentí literalmente que en mi cuerpo había gusanos. O sea, yo Wow. me sentí terrible, terrible. Fue una experiencia muy terrible. Mm, Por eso no pude salir de esa conversación. ni del cuarto. Y cuando el Señor me dijo que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, fue cuando yo le pregunté, ¿y qué hago ahora, Señor? Mm, Yo le pregunté y entonces él me contesta como 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en está en Cristo. Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, yo Todas. hago nuevas. Amén. Todas nuevas. Entonces sale Oh, del cuarto. Después de eso sale del cuarto. salgo del cuarto. Ay, Señor. ¿Y cómo comenzó entonces a cultivar su vida cristiana? Bueno, fue algo maravilloso porque me mudé a una urbanización donde vivía un tío y el esposo de una prima que eran cristianos y se conocieron de casualidad haciendo y que campaña para la Iglesia Metodista Unida de Villa Carolina. Mm. Yo todavía no me había mudado, pero vivía en Puerto Nuevo, me visitaron y un día llegué a aquella iglesia que estaba en una marquesina de Oh, la casa de los pastores. Allí empezó empezando. esta iglesia en Villa Carolina. Y ahí, pues, cuando yo me mudé, que tuve a mi hija, Elga Maribel, llegan estos pastores a medio tiempo primero, y entonces ahí yo entré, eh, y yo esa semana fui a esa iglesia, y ¿verdad? Después que me pasó esa experiencia, Ujú. era Semana Santa, Wow. ¿sí? Ese sábado yo Mm, fui con mis hijas a la tienda a comprarle ropa para ir a la iglesia el domingo de resurrección. qué hermoso. Y entonces cuando me voy caminando con mis hijas, estoy cantando el himno, cruzando el valle voy para llegar allá a la mansión de luz para vivir con mi Jesús. Ay, qué Allí no bello. habrá dolor ni llanto para mí. Allí yo cantaré que estoy feliz con mi Jesús. Wow, ya una nueva etapa, una nueva temporada, una nueva vida. Entonces pasé al frente el domingo con estos pastores y Domingo de resurrección. ahí recibí al Señor. Mi esposo pasó, pero Oh, fue como yo hice la otra vez, de pasó acompañante. uno por el otro de acompañante. Así que fueron muchas experiencias maravillosas, pero especialmente yo le doy gracias a Dios por mi iglesia madre, Amén. porque todas las experiencias cristianas que yo tuve allí son invaluables. Allí Dios me preparó en todo, en todo, en todo para vivir mi propia vida en mi casa, para combatir el alcoholismo de mi esposo. Mm, Todo eso se dio porque no fue
no fue un matrimonio así tan fácil. Lo único que no teníamos pelea, discordia. Él, cuando yo me di cuenta de su alcoholismo, yo dije, yo no quiero que traigan más nunca ningún tipo de bebida a la casa. ¿Y lo aceptó? Si lo aceptó, no, nadie que venga a beber a la casa te lo voy a aceptar, porque yo recibí a Cristo como mi Salvador personal y ya yo no tengo nada que ver con eso. Y yo quiero que nosotros, ¿verdad? En la casa. Qué buena decisión, Elga. Y él la respetó. Él respetó que yo fuera a la iglesia. Hubo momentos en que me dijo, en una ocasión me dijo, o la iglesia o yo. Y yo le dije, pues lamentablemente, si me das a escoger, voy a escoger a Dios. Yes. Yo no le dije a la iglesia, voy a escoger a Dios. Amén. Se cayó para siempre. Nunca más. Nunca más le volví a preguntar con miedo. Iba de vez en cuando. Qué bueno. Sí. ¿Y las niñas con usted en la iglesia? Siempre con mis hijas en la iglesia, crecieron, fueron líderes, son todavía ahora, pues, ellas son creyentes, una, como yo digo, siempre tienen sus crisis. Mis hijas son mi mejor tesoro y mi mayor preocupación también. Qué bueno está eso. Las crisis de ellas las pasé yo, porque son 5. 2 de ellas sufrieron el maltrato de su pareja. Wow, difícil. Una estuvo a punto de morir ¿verdad? Y la otra, pues, el esposo era policía, pero era un maltratante. Wow. Entonces, pues, fue algo terrible. Y mis otras 3 hijas pasaron por enfermedades terminales, el cáncer, son sobrevivientes de cáncer. Wow. Ha tenido grandes batallas. No, eso ha sido terrible. Mi esposo también murió de la enfermedad terminal del cáncer. Fue un tiempo donde yo estaba estudiando teología y todo eso. Estaba pero en ese tiempo fue una crisis porque había 25 años, tenía ese cáncer en su cuerpo y no se había dado cuenta. Era un hombre que iba cada 3 meses al médico y su sobrino, que era su médico, no se dio cuenta de esa enfermedad. Wow. Hasta que un día yo vi unos laboratorios y se habían ido, parte de esa información estaba detrás. Parece que yo no lo había visto, no, nadie. Yo sé que yo lo vi y me fui donde un sobrino que es cardiólogo y le pregunté, oye, José, ese número yo lo veo tan grande ahí que es un número demasiado que yo desconozco, porque yo no sé nada de laboratorios ni nada. Bueno, el asunto es que él levantó la ceja y me dijo, hay que conseguir que se le haga una colonoscopia. Se le hizo el martes, se le hizo lunes y ya el jueves lo operaron. Y ya estaba a terminar. Sí. 1 año y medio de grandes dolores, pero conoció al Señor. El regalo más maravilloso, la vida eterna. Sí, eso borró todo lo demás. Así mismo. Borró todo. Así que lo entregó al Señor. Misión cumplida. Sí, pero bueno, la vida cristiana, ¿verdad? Ajá, hablemos un poquito de esto. La vida cristiana no es, es un proceso de vida. No quiere decir que uno aceptó a Cristo como su Salvador personal y todo va a ir de maravilla. No, es un crecimiento. Se crece por las malas decisiones. Así es. Por los errores. Sí, sí. Pero cuando tú aprendes de tus propios errores, y te vuelves dócil en la mano de Dios. Amén. Pues Dios comienza a hacer cosas grandes. Y ya, aunque yo había vivido grandes pruebas y grandes situaciones que una niña no todo el mundo lo ha vivido, y creía que tenía mucha fuerza. Mi nombre es Elga, que significa fuerza. Y usted dijo, no, yo aquí soy una persona fuerte.
Por mi nombre nada más, ya yo sé que yo soy fuerte, Tengo una identidad fuerte. decía yo. Y de verdad, yo entré en crisis siendo cristiana a los 55 años. Se juntaron muchas situaciones y de momento me fui del mundo. Mm, O sea, me transporté a un mundo interior que yo desconocía. Ahí Dios me ministró, me mostró toda mi vida, toda, total, total. como una regresión para un proceso de sanación. Sí, fue una regresión donde yo la viví en mis propios sentidos, pero en Ujú. una noche también durmiendo sufrí un evento que me salí en pánico porque comencé a sentir que mi vida iba hacia atrás hasta el momento de nacer, de que mi Wow. madre parió. Fue como un sueño, yo no entiendo, yo la verdad que no puedo decirle, describirle pero nunca me olvidaré de ese momento, porque cuando ya yo iba ya a entrar al vientre de mi madre, yo comencé a gritar, yo no quiero morir. Mm, Y yo toqué a mi esposo y yo sentí a mi esposo como un cadáver. frío. Mm, Fue una experiencia tan terrible que nunca la olvidaré, pero fue como que fue como la punta de lanza. fue liberador. Fue difícil, pero a la vez liberador porque ayudó a usted a poner orden. Sí, porque yo tenía todo eso que tenía desde niña, todo, todo, todo guardado, guardado, y fue como una explosión. Mm, Yo estaba sirviendo al Señor. Bueno, cuántas cosas yo no hice para el Señor. Amaba al Señor, estaba entregada totalmente a la vida cristiana, pero no estaba trabajando conmigo. ya, así es. Mi vida, bueno, en los retratos que yo tengo de ese tiempo, donde estoy en culto de oración con los maestros, con mis estudiantes y todo, yo no parezco una persona anciana, triste, hasta la ropa se me ve como colgando. Y yo Como, decía, wow, ese reflejo de lo que yo tenía en ese tiempo, era creyente, pero mi vida no reflejaba felicidad. wow, qué Y, y, fuerte. y eso es así. Ujú. Muchas veces tenemos una apariencia y nos hacemos de una apariencia o construimos una apariencia, pero en realidad el alma, que es el reflejo de lo que verdaderamente Dios ha hecho, pues está Cierto. enlutada, está triste y por más que nos echemos maquillaje, nos arreglemos, lo que se ve no lo podemos ocultar. Así es. Por eso es tan importante el tema de la sanidad Amén. espiritual del alma, el cuidado del alma, que tanto en la Biblia, que muchas veces nosotros en nuestra mentalidad pues nos ocupamos mucho del cuerpo y poco del alma. Y entonces ese proceso fue un resucitar otra vez. Fue un resucitar otra vez, sí. Definitivamente. Yo cambié tanto que la gente me miraba, mis compañeros me miraban, oye, Elga, que tú te ves tan diferente, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Y ya, yo siempre le dejaba hasta tratadito. En la, cuando Qué bien. filmaban allí, yo tenía tratadito. Aprovechaba toda la oportunidad. Entonces, desbordando y queriendo poder compartir eso que usted estaba viviendo. Exactamente. Fue un tiempo maravilloso. Eh, Y Elga, ¿y cuándo va a estudiar teología? ¿Cuándo empieza esa vocación por... Ay, bueno, en el tiempo bueno, fue un momento en el que yo me encontré con una mujer Ujú. muy guapa, muy refinada, que me llamó mucho la atención. Ya me había retirado de maestra, se sentó esa mujer al lado mío y y así sin conocerme, me dijo, me he tratado de suicidar 5 veces, en 5 ocasiones diferentes. Dios mío. Y después me contó su vida y todo, pero eso impactó, me impactó. Mm. Me impactó tanto que cuando me ofrecieron unas clases de capellanía en la iglesia que costaban $25 cada clase, que eso para mí pues era bueno, pues las cogí, las comencé a coger. Resulta que ese grupo estaban desarrollando una universidad en el país, de la Mm. Universidad de Miami. Y entonces pues yo pues
cada vez que nos ofrecían algo, me enrolé en un bachillerato, porque hicieron un bachillerato de capellanía. Después que cogí el bachillerato en teología ¡Qué adicional, bien! y luego ofrecieron la maestría, y entonces yo cogí la maestría, me gradué de la maestría, y al final ofrecieron el doctorado para un grupo piloto, Y y allá fue. también. Ya mi ¡Qué esposo bueno! había fallecido, y entonces ahí fue que comencé con el El doctorado. doctorado. Y de ahí salió una tesis, y ahí de la tesis, El desamparado frente a la cruz, escribí mi libro. Ya yo era escritora, Entre comillas, había escrito antes había escrito y cositas. había guardado todos mis escritos, mis poemas, tenía más de 80 poemas guardados. Mm. Y decidí pues también hacer un poemario, y también pues ya los publiqué ambos. Elga, ¿dónde encontramos El desamparado de la cruz y el poemario? ¿Dónde podemos encontrar su libro? Bien, ahora mismo estoy haciendo, lo pueden conseguir conmigo, Directamente con usted. directamente por ahora. Sí, Eh, déjeme decir su número de teléfono para si quieren contactarla, pueden llamar a la hermana Elga Seda al 813-791-9077. Ahí la pueden. o pueden entrar a mi website, que tengo un website que se llama https elgaceda vidatransformada.com. Y tiene un podcast, Con que le ponga Elgaceda, yo creo que aparece. ya aparece todo, y el podcast también, ¿verdad, Elga? Podcast, el podcast sí, en iVoox y en los diferentes puede Y conseguirlo. Spotify. Y en Spotify. Yo lo tengo en Spotify. Y Sí. en Spotify sale como Sendas de Transformación. La senda de la transformación. Y hay más de 80 enseñanzas, ¿verdad? Ahí en el podcast. Muy bien, pues todos esos detalles. Y si usted no entendió, le falta algún detalle de saber dónde puede encontrar estas publicaciones y esta enseñanza, pues no duden en dejarnos un mensajito y lo vamos a contactar con la hermana Elga para que usted pueda adquirir el libro y también pueda acceder a el podcast Senda de Transformación. Elga, y entonces llega María. ¿Y qué pasó con María? María nos mueve hacia la Florida. El viento sopló para acá. La Florida, sí. Y sin pensarlo, como familia, mi casa nada más estaba mi hija y mi hija más pequeña viviendo conmigo, atendiéndole el negocio que dejó mi esposo. Y en eso, pues pasa María, mi casa perdí todo. Y decidí venirme para acá con mi hija. Y después, sin nadie pensarlo, todos los demás decidieron, mi hermana, mi sobrina, qué bueno, todos para acá. Nos metimos en la casa de mi hija mayor, Jacqueline, todo el mundo como salchichas en lata, todas. Ay, Dios mío. Y de ahí, pues todo el mundo se fue acomodando. Se cogió su rumbo. Qué bueno. Y pues así Dios. Pero si hay algo que, ¿verdad? Hay algo que yo pues me gustaría dejar, ¿verdad? Que no pase por alto hoy, cuéntenos. Sí, yo creo que a uno le gusta servir al Señor, ¿verdad? Y uno cuando sirve al Señor no debe nunca poner objeción por los requerimientos que Él nos da. Nunca servir al Señor es una carga, siempre es una bendición. Y lo dice una mujer de 82 años, imparable. Y todavía, tengo muchas cosas en mis manos que yo le digo al Señor, pero es que queda poquito tiempo, digo yo. Pero ¿por qué usted dice eso? Si la tía murió de 99, no, todavía hay tiempo, quedan unos cuantos años. Y pueden pasar muchas cosas en esos años. Pero todas buenas. Hay cosas que, ¿verdad? Yo a veces me han preguntado también, con por qué le gustaría ser recordada. Ser recordado, ajá. Exacto. Pues yo digo, me gustaría ser recordada por ser una mujer que ama al Señor más que a su vida. Amén. Que le serviré hasta el último aliento de ella. Y si algo aprendí profundamente en mi vida de creyente,
es que nada puede sustituir la intimidad con Dios. Wow, Nada, eso nada. está muy bueno. Repita eso otra vez. Si algo aprendí profundamente como creyente es que nada podrá sustituir nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Amén. Y la pasión por conocerle cada día más debe estar en nuestro corazón, porque esa pasión lo que hace es que te ayuda a que Dios se te revele cada día mayor, cada día más grande delante de tus ojos y delante de tu corazón. En cada experiencia que viví, creo que Dios me ha dado grandes lecciones y las atesoro. Invito a cada joven a valorar su vida sobre esta tierra como si Dios le hubiera ofrecido un solo año para vivir. De la mano del Señor sin condiciones. Es una invitación del Señor en Eclesiastés 12, 1 al 8, ¿verdad? Acuérdate, joven, de tu Creador. En estos días. Mientras vivas tus años jóvenes. Sí, sí. Pero hoy, a mi yo más joven, como usted dice la última pregunta, ¿qué usted le diría a mi yo más joven? Pues yo le voy a leer lo que yo le diría. Escríbale una carta. Le escribí una carta a su yo más joven. Qué bien. Yo escribí eso hace tiempo, pastora. Eso no fue porque ya yo lo tenía. Qué mujer precavida, vale por 1000. Ese es Dios que sabe cuándo yo voy a hacer las cosas. Él ya me las prepara. No, para que no se ponga, para no agitarla, sí, lo hace con tiempo. Si no, no lo haría, no lo podría hacer porque entonces yo me paniqueo cuando las cosas son así de improviso. Yo sé. Y Dios lo sabe. Yo sé así que me prepara. Usted se prepara para todo. Me encanta verla con la excelencia que se prepara para dar el estudio bíblico, como para el ayuno. O sea, el grupo de gente o la cantidad de personas no aminora su capacidad de prepararse y de ir lista para dar lo mejor y ser excelente en lo que hace. La gloria siempre es de Dios, porque está. Yo sé, pero es admirable, Elga, porque hay gente que dice, no, si vienen 10 nada más, yo me preparo para 10 y rapidito. Y usted se prepara para 10 como se prepara para 100, para 200, para 300. Y eso es algo, es ese reflejo de esa excelencia con la que usted ama y sirve al Señor y que hablaba hace un momento. Pero entonces, ¿cómo le dijera a Elga? Querida yo, Elga. Querida yo. Yo preparé un credo, que es mi credo, y es un credo que cualquier anciano lo debe tener, lo debe adquirir. Amén. Creo que va a ser mi regalo a los Gigi. Se lo va a dejar como base fundamental de la generación de gigantes de los Gigi. Así es. Y dice así: creo, y porque creo así, viviré. Creo que cuando mis oídos no puedan escuchar, el Espíritu Santo me susurrará las maravillas del amor de Jesús el Cristo. Creo que cuando la memoria no pueda recordar, podré mirarme en el espejo de la palabra de mi Dios para saber quién soy yo y recordar que Jesús murió por mi causa. Creo que cuando mis manos no puedan escribir sobre las maravillas de mi Señor y Salvador, nunca perderán la capacidad de bendecir, acariciar, abrazar y ungir. Creo que cuando mis rodillas no puedan doblarse, no importa, mi alma siempre permanecerá arrodillada frente a la majestad de mi Señor y Rey. Creo que cuando mis pies no puedan llevarme de un lado a otro, testificaré con más ahínco el camino que otros necesitan caminar. Creo que cuando mis labios ya no puedan alabar y bendecir, podré percibir mi voz susurrando en mi corazón y las lenguas del Espíritu Santo hablando a Él por mí. Creo que cuando mis ojos ya no perciban el brillo de la luz de Jesucristo se mantendrá encendida como un faro en mi ser.
Creo que cuando mi corazón se debilite, recordaré que la sangre bombeada por el corazón de Cristo fue derramada por mí para darme vida. Creo que cuando el último suspiro salga de mis pulmones, volaré a la presencia tomada de la mano de mi amado para vivir con él por siempre. Creo que cuando me encuentre frente al trono admirable, admirando la majestad de mi Dios, cantaré junto con los ángeles la historia de Cristo y su amor por la eternidad. Creo, y porque creo así, viviré. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Salmo 92, 12 al 15. Wow. Dios les bendiga. Ay, Elga, qué privilegio de tener la primicia de ese credo que Privilegio mío. No, el privilegio es nuestro, de todos nosotros, el saber que el Señor le inspiró a escribir algo tan maravilloso y que con ese mismo amor, con esa misma expectación de la vida, de la eternidad, pues usted lo pueda compartir con la generación de gigantes, porque usted es una voz profética en medio de ellos. Así que qué hermoso, ese credo resumen la historia de amor de Elga con Jesús. Amén. Qué bueno ha sido el Señor. Esperen mi libro. Por favor, Elga, por capítulos, porque aquí faltaron muchas cosas que no se contaron. No, mucho. Muchas historias, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante quizás para la vuelta, para el próximo capítulo del año próximo, para el 2026, pues entonces tendremos algunas primicias del libro ya en las manos y podremos compartirla. Qué maravilloso, Olga. Elga, usted es una bendición para todos, para los niños. Mi iglesia de New Hope, ¿verdad? Fue una bendición para mí. Amén. El día que busqué una iglesia acá en esta área, en Puerto Rico se le llamaba a Florida el sepulcro de los cristianos. Y decían que sí, que el que llegaba aquí pues dejaba lamentable. Se apartaba de Dios. Y nada, no es verdad. No. Eso no es verdad. Aquí hay mucha iglesia que ama al Señor, que le sirve y que le sirve con todo el corazón, con todo. Y yo amo a mi iglesia de Sun City, a todos mis hermanos, como si fuera la iglesia que estuve 50 años en Villa Carolina, como mi iglesia madre. De verdad que son igualitos que mi iglesia madre y hasta mejor porque son muchos. Sí. Elga, no me puedo ir sin preguntarle, pero usted es la responsable. ¿Cómo se está 50 años en una iglesia sin irse? Oh, sirviendo. Wow. Si usted sirve, usted el tiempo no lo nota, usted no nota sus cargas, sirviendo con amor. Sirviendo con amor. Sí, sirviendo sin reparaciones, sin nada. No hay nada que los seres que están allí son como yo. O sea, los que están en mi iglesia son como yo, tienen los mismos problemas, las iguales situaciones, los mismos dolores, los mismos quebrantos, las mismas crisis. Las mismas batallas. Las mismas batallas. No soy mejor, no soy mejor por ser cristiana. Soy mejor porque Cristo vive en mí, porque el Espíritu Santo vive en mí. Y el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros es lo que nos hace vivir correctamente la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no hay ayuda. Nada. No hay ayuda. Él es nuestro ayudador. Así que fíjese, hay que estar en la iglesia por tiempo. La iglesia tiene que ser nuestra casa, pero la única manera tiene que ser nuestra casa, nuestro segundo hogar. Es nuestra habitación, Dios lo dice, Él hizo habitación para nosotros. Y la iglesia es ese cuerpo de Cristo que es invisible, pero cuando estamos juntos, ¿verdad? Ahí es esa gran habitación.
ahí en la habitación. Esa es Sí, nuestra Señor. habitación aquí y en la eternidad, porque dice que el Señor levantará a todo su pueblo y la traerá. Esa Así habitación mismo. está gloriosa aquí a la tierra, donde todos seremos uno. Ya no va a haber denominaciones ni nada. Y ya no habrá denominaciones. Le pregunto porque siempre creo que es de las cosas más complicadas en estos últimos tiempos, ¿verdad? En nuestro tiempo de cristianismo, hace algunos años, yo siempre he estado en la misma denominación. Ajá. Cuando he cambiado de iglesia ha sido por servir al Señor, por el llamado del Señor. Pero se hace muy difícil muchas veces que la gente se estable en una congregación, pero estoy 100% de acuerdo con usted, sin ninguna respuesta teológica más allá de De, servir con amor. amén. Wow, eso está exacto. Y ese entendimiento que somos todos tan diferentes, pero a la vez es tan bonito ser diferentes y ser parte de Amén. ese cuerpo que habita, de ese pueblo que comparte la misma habitación. Yo Amén. digo que si no somos pacientes para tolerarnos aquí en la tierra, ¿cómo vamos a tener cabida todos en el cielo? Así es, porque Ajá, somos pacientes hasta con nosotros mismos. Tenemos que exacto. ser pacientes. Empezando por nosotros, porque a veces los más difíciles de tratar somos Así es, nosotros mismos. ciertamente. Pues gracias, Elga. Elga no dijo la cantidad de nietos y bisnietos, pero quiero que lo diga antes de Ay, irse. tengo 11 nietos, entre ellas 2 nietas y, Oh, y 3 bisnietos, y una de ellas, una es nena, y viene otra nena en camino. wow, Dios mío. ¿Y se ha hecho foto con todos? ¿Ha logrado eso? Con mis hijas, no con todos, No todos, con todos, todo. Sí, pero porque se hace difícil. es difícil en diferentes lugares. Así mismo, se hace difícil, pero qué Sí, bueno. Una mujer bendecida, ensanchada, como dice Proverbios 31. Mujeres, mujer buena, mujer capaz de que Dios sea lo primero, Elga. Usted siempre nos dejará ese ejemplo de que Dios siempre es lo primero y cuando Dios es lo primero, pues todo está bien en nuestra vida. A amén. pesar de que pasemos aún por ese valle de sombra, por esa dificultad, como usted decía, por cada proceso, porque la vida cristiana es todo un proceso, pues sabemos que ese proceso no lo habitamos solos, lo habitamos con el Señor y eso es maravilloso. Gracias por su vida, gracias por su legado. Me gozo en verla con esas canas tan hermosas, siempre con tanta alegría, siempre con un consejo oportuno para compartir, la palabra de Dios siempre está en sus labios de una manera muy cortante, directa, para que taladre al otro corazón donde va a llegar y donde se va a depositar. Es una maestra de maestras y quiero dar muchas gracias a Dios, aunque se lo he dicho muchas veces personalmente, se lo he dicho en la iglesia, hoy quiero decirle que le doy muchas gracias a Dios por haberla traído a nuestra iglesia. Y yo le Todos, doy gracias a usted por ser mi pastora. todos le amamos. En nuestra iglesia le aman los mexicanos, los guatemaltecos, los cubanos, los Eso me dominicanos. encanta. Todo, eso es lo más lindo que tenemos, ¿verdad? Que no tenemos un sentimiento cultural por nuestra esencia, no, todos nos amamos sin importar de dónde venimos, ¿verdad? Y de qué pueblo somos. Creo que somos, aunque no somos la iglesia perfecta, No, somos un pedacito de lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? De esa gran multitud de toda raza, de toda tribu, de toda nación amén. que espera, imperfecta, pero esperando la venida del Señor a nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, querida Elga. Gracias por este tiempo. El Señor me la bendiga Usted también, pastora. abundantemente. Dios le bendiga. Gracias. Que el Señor nunca apague esa sonrisa, que hasta el último día, ya cuando vaya, como decía en su credo, cuando llegue el momento de emprender el vuelo hacia el Creador, todavía esa sonrisa y esa sabiduría y esa presencia de Dios que ilumina su rostro la acompañe para que así mismo pueda ver cara a cara al Señor. A veces se me quiere apagar, pero yo hago mi esfuerzo. El Dios lo Espíritu la bendiga. renueva. El Espíritu, sin lugar a dudas, no deja que
que se apague, Él la renueva, ¿verdad? Aunque, como dice el apóstol Pablo, nuestra vida, nuestro cuerpo se va desgastando Así día es. tras día, pero nuestro espíritu se renueva en la presencia de Dios. Amén. Así que siempre, siempre esté renovado para contagiarnos, porque usted nos contagia con todo eso tan bello. Así que muchas gracias, Helga. Dios me la bendiga mucho. Gracias por este tiempo tan maravilloso, contando historias de la fidelidad del Señor en este programa que saldrá para el mes de junio, pero que se titula Con alas de mariposa, porque sin lugar a dudas, usted tiene alas de mariposa. Amén. Dios me la puso. Amén, amén. Dios me la bendiga. Un Amén. abrazo, Helga, y un abrazo a todos los que nos han escuchado en este día. Saludos a todos. Que toda la sabiduría que nuestra hermana Helga hoy nos ha impregnado, pues esté en nuestros corazones y la pongamos por obra. Muchas bendiciones. Amén.